buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Orbanet. Para aquellos que no estuvieron en la presentación de la mañana, yo estoy a cargo del desarrollo de negocios de Building Products para la región. Bienvenidos nuevamente a estos webinars que estamos impartiendo y muchas gracias por participar. Muy importante que puedan participar. Igual si hay cualquier pregunta o que tengan que hacer, las pueden hacer por acá, por el chat. Nuevamente, nada más les agradezco por estar presentes y por acompañarnos este día. Y sin más, vamos a comenzar con nuestra presentación de este día, que es cómo pasamos de un edificio inteligente a lo que es el edificio saludable, ¿no? Y cómo eso puede ayudar lo que es la automatización en el bienestar y en la salud de los ocupantes de un edificio, especialmente hoy en día por el tema del COVID, que es un poco complicado, ¿no? Así que arrancamos con la presentación. Perfecto, yo creo que ya estamos todos listos. Así que ahora mismo arrancamos con el tema de edificios saludables. Para entrar un poco en contexto con respecto a lo que es un edificio saludable, primero veamos el impacto que ha tenido el tema del COVID en los edificios, en lo que es las organizaciones, que se enfocan también en temas como climatización, sostenibilidad, etcétera. Y para que nada más podamos irnos haciendo una idea de cómo a futuro esto va a ir cambiando un poco lo que es el enfoque, ¿no? Ya no solo se va a pensar en un edificio inteligente como un edificio, digamos, que es eficiente en consumo de energía, o en un edificio que me permite interactuar con el usuario y hay digitalización, digamos, a nivel del sistema, sino que hoy en día también lo que es edificio inteligente vamos a poder verlo desde el punto de vista de lo que es un edificio saludable, un edificio que se enfoca en mantener unas condiciones ambientales adecuadas, ¿no? Entonces, el primer punto importante a considerar es ver cuál es el impacto que el COVID está teniendo en los edificios, ¿no? Primero que nada, veamos lo que es la nueva visión que tiene, por ejemplo, el Green Building Council, que supongo que muchos de ustedes conocerán. El Green Building Council es el consejo principal a nivel internacional, digamos, especialmente América, pero también ya es un enfoque bien global acerca de la sostenibilidad y la construcción sostenible de edificios, ¿no? Entonces, el Green Building Council, dada la situación actual de la pandemia, ellos de hecho cambiaron lo que es la visión y hoy en día la visión que ellos tienen es enfocarse en el bienestar de las personas para tener un bien económico adecuado, ¿no? O sea, básicamente es healthy people in healthy places equals healthy economy, ¿no? O sea, las personas saludables en lugares saludables equivale a lo que es una economía saludable, ¿no? Y por ahí ese tema de tener una nueva visión se ve impactada en las diferentes acciones que toma el Green Building Council, ¿no? Por ejemplo, la misión que está enfocada hoy en día a priorizar la salud de las personas y las comunidades y el planeta para construir una economía más saludable y sostenible. Ya pasando la página de la eficiencia también a lo que es salud. ¿Y qué acciones se están tomando? Por ejemplo, el Green Building Council, algunas de las acciones que toma es actualizaciones en lo que es las certificaciones LEED, que yo estoy seguro que muchos han escuchado. Estas certificaciones que se les dan a los edificios cubren diferentes áreas y de todas las áreas que cubren se entregan créditos, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco medición de energía eléctrica, me entregan créditos. Si yo coloco submedición, todavía me entregan más créditos. Si yo tengo un sistema de control también. Y aparte están también los créditos de la parte de los materiales, ¿no? Sí, de la construcción, ¿no? Y hoy uno de los puntos importantes en las actualizaciones es que también se entregarán créditos asociados a cómo está previniéndose el tema del contagio por pandemias en los edificios, como por ejemplo el distanciamiento, eh, por ejemplo lo que es el aforo en los lugares, lo que es la calidad del aire, etcétera, ¿no? Y esos nuevos créditos son los que se están comenzando a ver ahora por el tema de la pandemia, pero de hecho ya inclusive se lanzaron ciertos grupos regionales para poder tener todavía una visión más global acerca de las necesidades que se van teniendo, ¿no? Y cómo se pueden ir atacando a futuro. Otra de las grandes entidades que existen a nivel internacional asociados en lo que es control de edificios es la ASHRAE, que la ASHRAE es la Asociación Americana de Calefacción y Ventilación y Aire Acondicionado.
La ASRAE, de hecho, es una de las guías que seguimos muchos de los países en Latinoamérica acerca de las buenas prácticas para la ventilación en los edificios y para aire acondicionado también. Y dada la situación actual por la pandemia, la ASRAE armó un nuevo grupo de trabajo enfocado en lo que es epidemias, ¿no? ¿Y qué es lo que hace al hacer este tipo de enfoques? Lo que hacen es poder enfocar recursos también para direccionar a estudios asociados a los desafíos que tienen las pandemias actuales y a futuro, en, enfocado en el efecto de la ventilación y calefacción y aire acondicionado en los edificios, ¿no? Y, por ejemplo, algunas de las indicaciones que dio este grupo de trabajos está asociado a los cambios de funcionamiento de edificios que están incluidos de los sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación que pueden reducir la exposición por vía aérea. Eso quiere decir que el sistema de ventilación, al yo mantener una ventilación adecuada en el sitio, a tener una adecuada filtración, etcétera, yo puedo tener también una reducción en la exposición por vía aérea de lo que es las partículas volátiles, ¿no? De microorganismos como el COVID, ¿no? Otro de los puntos que ellos indicaron es que la ventilación y filtración puede reducir la concentración de COVID en el aire y por tanto el riesgo de transmisión por vía aérea. Eso quiere decir que igual, lo mismo, ¿no? No solamente es que estemos haciendo una ventilación interna, sino que también estamos inyectando aire externo y así diluyendo, limpiando las zonas donde puede haber concentración de algunos patógenos, ¿no? ¿Y qué es lo que la RAI ha hecho a este momento? Tiene un documento de posición, de hecho yo los invito a visitarlo, esto lo pueden descargar en la página web de RAI. Es un documento asociado a los aerosoles infecciosos, ¿no? Y en este documento prácticamente su enfoque es, uno, describir un poco lo que está sucediendo hoy en día, que de cómo se da esta transmisión de estos aerosoles infecciosos. Y como pueden ver acá, este es el caso de lo del COVID, ¿no? Que hay mucho análisis en cuánto tiempo duran las partículas en el aire, cuánta distancia recorren y todo, ¿no? Porque lo que sucede con el COVID es que estos elementos patógenos realmente residen en partículas de diferentes tamaños que salen de nuestro cuerpo cuando hablamos, gritamos o cantamos, lo que sea. Entonces, estas partículas que salen de nuestro cuerpo salen a diferentes velocidades y hay de diferentes tamaños, ¿no? Las más críticas son las que duran más tiempo en el aire, por eso es que son las que son también más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, pueden ver aquí que partículas de 0.5 micrómetros pueden pasar hasta como 41 horas en el aire, y eso quiere decir que se puede, con el sistema de climatización, si no se tiene un control adecuado, se puede enviar de un cuarto a otro, y por eso es que es bien delicado el control, digamos, para evitar la contaminación en los espacios cerrados, ¿no? ¿Y qué estrategias? Este documento pues puso varias estrategias importantes asociadas a lo que es control de climatización. Y luego les voy a mostrar cómo esto entra en el tema de control. En climatización indican que algunas de la estrategia más importante es dilución, lo que quiere decir que tenemos que diseñar algunos patrones de flujos que sean más limpios, que tenemos que implementar también ventilación y extracción local, que hay que incrementar la ventilación que viene desde el exterior con estos, por ejemplo, usualmente se utiliza algo que se llama ventilación en base a la demanda, que quiere decir que dependiendo de la concentración, por ejemplo, de CO2 que hay en el espacio, así yo mando a inyectar ventilación exterior, ¿no? Pero en el caso actual del COVID, es importante mantener una inyección exterior bastante adecuada y casi que el 100% del tiempo, ¿no? Mantener los sistemas funcionando durante jornadas largas, desactivar también elementos de recuperación de energía. Normalmente en un sistema de aire, ustedes tienen un equipo grande que está inyectando aire frío y está extrayendo aire caliente, ¿no? Si yo a este aire frío yo le cargo con inyección de mucho aire exterior, entonces el aire exterior, como tiene otra temperatura, usualmente se usan elementos que me ayudan a preenfriar el aire, ¿ya? Y eso, cuando se hace ese preenfriamiento del aire, entonces prácticamente se puede dar en ciertos casos alguna contaminación y eso es lo que tratan de evitar este tipo de recomendaciones, ¿no? También, por otro lado, están los sistemas personalizados en los que son las unidades de cuidado intensivo, ¿no?
Otro punto importante en estrategia es el control de la temperatura y humedad, y ya voy a entrar un poquito más en detalle en ese. Por otro lado está la mejora de la filtración, poner unos filtros de mayor calidad para evitar también concentraciones en las zonas, ¿no? Y así poder atrapar allí cualquier contaminante o partículas más grandes. También se incluye lo VGI, quiere decir que yo creo que ya lo han visto. Hoy en día hay mucho acerca de esto, hay acerca de unos, básicamente son unas lámparas ultravioletas con una función germicida que me permiten también ayudar a limpiar los espacios de este tipo de patógenos, ¿no? Y bueno, el tema de presurización, que es crítico, especialmente en hospitales y en laboratorios, pero en hospitales, por ejemplo, es muy crítico que los sitios donde se atienden, por ejemplo, pacientes, no contamine este aire a otros espacios cercanos, ¿no? Y la manera más adecuada de hacerlo es mantener una presurización entre el cuarto y el exterior. De esa manera yo puedo evitar que se contaminen otros espacios. O puede ser también al revés, ¿no? Puede ser que yo no quiero contaminar el espacio que estoy protegiendo porque puede ser tal vez alguna unidad especial de cirugía y yo no quiero que entre ningún contaminante, entonces yo también puedo jugar con el tema de las presiones para que tengan los cuartos presurizados de la manera que se necesite. El tema de la humedad, ¿por qué la humedad es importante? Esto es nada más para mostrarles cómo los diferentes, digamos, bacterias, virus, hongos, diferentes patógenos, digamos, evolucionan o crecen en el ambiente. Ellos necesitan en realidad de ambientes o muy secos o muy húmedos. Si nosotros logramos estar en un edificio y mantener una humedad relativa, por ejemplo, entre el 40 y 60%, digamos, estaríamos en un punto óptimo para evitar que este tipo de bacterias o virus también se reproduzcan. Y, por ejemplo, pueden ver aquí a la derecha, es la tasa, es la mortalidad de la bacteria del neumococo. Y como pueden ver, en el 50-55% más o menos de humedad relativa, esta bacteria es el momento en el cual es más mortal, digamos, y que no puede ella reproducirse, sino que su mortalidad es la mayor en ese porcentaje de humedad relativa. Por eso es muy adecuado tratar de mantener una humedad en los espacios, porque, y especialmente evitar que se haga muy seco los espacios, porque cuando se hace muy seco, si se reduce del 40% de humedad relativa, las mucosas que nosotros tenemos, las mucosas que tenemos en el cuerpo, por ejemplo, son también una línea de defensa, ¿no? Para evitar que esas partículas con contaminantes entren. Y si la humedad relativa es inferior al 40%, entonces hay mucha resequedad en esas mucosas y eso básicamente permite el paso de partículas, ¿no? Entonces por eso es importante. Y esto nada más les quería mostrar solamente para mostrar un poquito en contexto que a pesar de que hay muchas personas que hoy en día por la situación actual del coronavirus también se piensa que el trabajo en casa va a tomar importancia superior sobre el trabajo en oficina, pues sí hay cierto porcentaje que tiene razón en el sentido de que va a haber más enfoque también a poder laborar remotamente. Sin embargo, como pueden ver acá en las encuestas, esta es una encuesta que se hizo en Estados Unidos en esta época de pandemia, ahí pueden ver también cómo las personas en realidad al regreso de la normalidad o a una nueva normalidad, también quisieran tener su espacio, ¿no? Diferente, lo que es casa, lo que es trabajo, ¿no? Entonces, es nada más para mostrarles por eso que es importante enfocar esfuerzos en que esos edificios, además de que sean eficientes, hoy también tienen que ser saludables, ¿no? ¿Y cómo básicamente se puede hacer para crear este tipo de ambientes seguros y saludables? Veamos cómo lo que es poder tener un edificio automatizado, integrado o inteligente, puede ayudar a estas infraestructuras resilientes y que me impida o que por lo menos me prevenga un poco más cualquier pandemia que me impacte, ¿no? Veámoslo básicamente en estas 4 capas principales, yendo desde la base. Lo principal en este momento es lo que es poder tener el control del sistema de climatización del espacio, ¿ya? Porque de esta manera podemos implementar recomendaciones que hacen que algunas asociaciones internacionales de la salud, de las RAE u otras, que van haciendo acerca de cómo
mejorar o mantener un espacio adecuado. Para eso necesitamos poder operar un sistema de climatización. Es importante tener en cuenta que podamos tener una operación del sistema y que así cuando haya una recomendación la podamos ejecutar y no que quede todo muy manual y se vuelve muy difícil poder hacer cualquier cambio, ¿no? Otro punto interesante y que es lo que van a empezar a escuchar un poco más a futuro es el tema de poder tener también espacios monitoreados y controlados de forma inteligente, que esto es algo que viene a futuro, para lo cual también se necesita, lo que hablábamos en la primera charla, una infraestructura de automatización, un sistema integrado, robusto, que me permite integrar diferentes sistemas, pero que también me pueda poner a disposición información, ¿ya? A través de una aplicación o a través de otros elementos que los usuarios necesitan. Así yo puedo informar de lo que está sucediendo, de temas de contagio, de temas de cómo prevenir, ¿no? De prevención o inclusive hacer cualquier otro tipo de control, ¿no? Un tercer punto es la parte de la seguridad, que también puede ser la seguridad continua asociada a controlar, por ejemplo, que el control de accesos me permita a mí tener un control de aforo, quiere decir, con control de acceso yo puedo saber cuántas personas están en un espacio, por ejemplo, y así yo puedo controlar ese aforo recomendado por las mismas organizaciones y evitar la contaminación, ¿no? Por otro lado, también está cuando uno va a un edificio, a una oficina, normalmente le piden la documentación, el nombre y también le toman a uno la temperatura y se registra en un papel, ¿no? Hoy en día ya existe también la capacidad de que unas cámaras térmicas básicamente estén midiendo la temperatura de la persona y esto vaya quedando registrado en el sistema BMS, en el sistema de gestión de edificios. Así hay una trazabilidad más adecuada, ¿no? Así yo puedo tener una trazabilidad muy correcta de todas las personas que han ingresado con sus temperaturas, etcétera, y así cualquier problema que haya en algún momento se puede investigar más fácilmente. Y el cuarto punto más importante, que es el tema de digitalización, digamos, está asociado a la operación remota y servicios digitales. Eso ha explotado bastante el tema de poder tener alguna conexión remota. Y es como ahorita, por ejemplo, estar uno trabajando desde su computadora, desde cualquier sitio, desde casa, donde sea, y poder de esa manera igual ingresar de forma segura a su información donde la tenga en un servidor, en la nube, donde esté ubicado. Es la misma, aplica igual para un edificio. O sea, siempre hay personal de mantenimiento que requiere accesar a un edificio. Siempre están los propietarios que quieren saber si hay algún incendio que se ha activado, hay alguna alarma, lo que sea. Y eso es importante, el poder tener una conexión remota segura para poder ingresar a ese sitio y poder visualizar cualquier recomendación, igual como estábamos hablando de climatización. Cualquier recomendación que se da en cambiar las condiciones o la lógica de control de un sistema de aire acondicionado. Entonces yo podría, o la persona de mantenimiento podría ingresar remotamente sin necesidad de ir al sitio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho, la operación y servicios digitales, en crear estas infraestructuras resilientes, ¿no? Ahora, viendo un poquito de lo que era la base, ¿no? En lo que es el tema de HVAC, de climatización, que es tal vez el más importante a tener en consideración. Eh, Hay varios riesgos en lo que es la contaminación y la transmisión. Y las organizaciones, como por ejemplo la Organización Mundial de Salud, indican también que hay, por ejemplo, que la contaminación se puede dar por transmisión por las gotas en la saliva, por tocar las superficies, por cualquier otros espacios donde no se tiene un control. Y por eso es que es bien importante la parte de climatización. Sí es importante considerar que la primera línea de defensa es uno también que se tiene que cuidar, ¿no? Siempre el tema del seguir las reglamentaciones con el uso de tapabocas, que el distanciamiento social, que lavarse las manos de manera seguida. Sin embargo, un sistema de automatización también ayuda y apoya a mantener más limpio el espacio, ¿no? Mantener un poco más ventiladas las áreas, con aire más limpio, mejorar un poco la calidad del aire, etcétera, ¿no? Y evitar que se concentren estas partículas contaminantes en los espacios o en las superficies, que también por eso es importante la limpieza seguida.
Y estos organismos, o estas organizaciones, perdón, de lo que es, por ejemplo, la RAE, la Organización Mundial de la Salud, la organización del el Centro de Enfermedades, de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, todas estas asociaciones han dicho y han dictaminado, han indicado muchas recomendaciones y muchas están asociadas a climatización. Como por ejemplo aquí pueden ver que la Asociación Mundial de la Salud recomienda que los lugares de trabajo estén limpios e higiénicos, lo que quiere decir enfocar también en lo que es el control de la calidad del aire. Eh, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, que recomienda aumentar las tasas de ventilación, que recomienda aumentar el porcentaje de aire exterior que circula en el sistema, etcétera. Todas estas recomendaciones de muchas organizaciones están enfocadas en la climatización. En cómo, y esto es porque la relevancia del sistema de climatización en la propagación de estos patógenos y la concentración de los mismos es muy importante. Entonces, un sistema de control, ¿cómo funciona? En un modo de optimización de la configuración. Y aquí es donde lo que mencionaba al inicio, ¿no? Si nosotros tenemos un sistema de climatización con una configuración actual, con una configuración, digamos, eficiente, ¿no? De uso eficiente de energía, en el cual yo inyecto aire exterior solamente basado en la demanda por el porcentaje de dióxido de carbono que hay. Yo utilizo recuperadores de energía, etcétera. Yo ventilo cada X tiempo con un horario, etcétera. Entonces, un sistema adecuado me debería de poder permitir hacer un cambio en configuraciones para optimizarlo a la situación que me está pasando, a la situación actual, ¿no? En este caso, todas estas recomendaciones que se hicieron, las personas que tienen un sistema en su edificio de climatización y que pueden optimizar la configuración, pueden rápidamente hacer cambios que estén asociados a que solo se inyecte aire exterior, a ampliar el tiempo de operaciones, a desactivar ese control por demanda, a desconectar la circulación de aire en salas, a mantener un flujo más controlado, a mantener las áreas presurizadas, se refina más la monitorización para poder tener una mejor idea de las alarmas, etcétera, ¿no? Y de esa manera tener un sistema un poquito, una estrategia más integrada de seguridad y de retorno al trabajo, ¿no? Estas son, en la manera práctica, algunas de las medidas que se tomaron o que se están tomando en consideración. Solamente por mencionar, así como lo que ya hemos de alguna manera indicado, que lo importante en un edificio, pues en la parte de climatización, está asociado a asegurar una ventilación adecuada en los espacios. Hoy en día se está pidiendo que se pueda tener una inyección completamente de exterior, por el momento, ¿no? Poder tener el bypass, hacer el bypass de estas ruedas de recuperación de energía que pueden ver aquí a la izquierda, ¿no? En morado, estos elementos de recuperación de energía, por el momento, hacer un bypass. Luego se podrá regresar nuevamente al estado normal. Se recomienda tener durante más tiempo la operación del sistema, ventilando el espacio, ¿no? También se recomienda cambiar los ajustes de la humedad relativa a lo que estuvimos hablando y mantenerlos entre el 40, 50, 60% para evitar que estos patógenos también se incrementen. Y bueno, hay otras recomendaciones asociadas a los espacios ya especiales o indicados ya terminales, ¿no? Por ejemplo, a mantener una ventilación en baños, a apagar los fan calls si no es posible hacer una recirculación, etcétera, ¿no? Y ahora, entrando un poco también a ciertas tecnologías o elementos que nos ayudan a poder tener o aplicar este tipo de estrategias, tal vez lo más importante principalmente es poder monitorear, ¿no? Poder de esta manera monitorear y controlar parámetros claves para saber qué es lo que está sucediendo en el edificio, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos son algunos de los típicos sensores que se tienen para espacios, que como nosotros, por ejemplo, Siemens tenemos mucho enfoque en lo que es calidad del aire interior y algunos de los sensores que se tienen, por ejemplo, nos permiten tener un monitoreo y control de los parámetros claves, tener una medición de datos en tiempo real con el sistema de gestión de edificios, ajustar también las aplicaciones de acuerdo a lo que se va necesitando y se puede agregar lógicas avanzadas. Al poder tener medición, yo puedo agregar lógica, ¿no? Algunos de los sensores, por ejemplo, están el de VOC, que son de partículas volátiles. Estas son típicamente partículas que se desprenden, por ejemplo, de la pintura, de los muebles, de algunos elementos que me producen también un mal olor, por ejemplo, en los espacios. Y estas partículas también se pueden reducir
al tener un monitoreo de las mismas, ¿no? De esa manera poder crear un mejor edificio. Por ejemplo, las partículas volátiles a veces causan lo que es el síndrome del edificio enfermo, igual que también la de CO2, y que esto también me produce poca productividad de parte del personal, ¿no? Otro de los sensores bastante utilizados es el de CO2, que es el de sensor de dióxido de carbono, que yo creo que de hecho su uso en este momento no se ha utilizado todavía tanto. Usualmente dedican al control de aire acondicionado o ventilación en base a horario, decir que de tal a tal hora enciendo o inyecto aire, ¿no? El uso de sensores de CO2 lo que ayuda es poder tener un monitoreo de las partículas que hay de CO2 en el ambiente. Y este es un indicativo de la ocupación del ambiente. Y de esa manera yo puedo estar operando el sistema en base a la medición de CO2. Aunque ahorita no se lo está pidiendo, por ejemplo, por el tema del COVID, que se está pidiendo que se inyecte aire todo el tiempo, en un momento se va a regresar también a esta función de ventilación en base a la demanda. ¿Por qué? Porque es una manera más eficiente de usar el sistema de aire y de ventilación, ¿no? Y al tener este control, yo puedo mejorar la productividad de las personas alrededor del 11%, lo cual también ayuda mucho en la productividad de, de una oficina, ¿no? Otro sensor clásico es el de humedad relativa. Bueno, otro sensor clásico de usar es el de humedad relativa. No se usa mucho, típicamente en edificios se usa más el de solamente medición por temperatura y ya. Humedad relativa es un sensor también adecuado de utilizar hoy en día para poder tener un mejor control de la humedad que hay en el espacio y así también poder colaborar a lo que es reducción de la transmisión de los virus, ¿no? Y otro sensor que poco a poco va saliendo más, yo creo que tal vez lo han escuchado en lo que es medición de calidad del aire exterior, es lo de las partículas PM2.5, que son unas partículas muy pequeñitas que se miden y que pueden ser dañinas para el cuerpo humano y que usualmente vienen de la combustión de algunos elementos como de automotores o quema de madera, etcétera. Y estas pequeñas partículas llegan hasta los bronquios y por eso es importante también poder hacer una medición. ¿Okay? Entonces, estos son, por ejemplo, algunos de los elementos como sensores. Y así también comentarles unos ejemplos, 3 ejemplos, así para ser un poco más preciso, por ejemplo, con unos elementos que nos ayudan a implementar soluciones seguras en los espacios y así poder crear este ambiente saludable, esto que estábamos hablando de crear también este edificio saludable, ¿no? Por un lado tenemos los sensores de calidad del aire, que pueden ser sensores de dióxido de carbono, puede ser sensor de dióxido de carbono más temperatura, dióxido de carbono más temperatura más humedad relativa, o también dióxido de carbono y partículas volátiles. También están los sensores de medición de PM2.5 y PM10, estas partículas que yo mencionaba que son bastante dañinas también. Y estos sensores igual, se puede llevar esa información al BMS, al sistema de automatización, y de ahí estar yo haciendo unas lógicas de control en base a sensores o monitoreando nada más los ambientes y así puedo yo tener unas tendencias y trazabilidad de cómo se está comportando el ambiente en mi edificio. Otro elemento que ayuda mucho en las soluciones de este tipo o enfocar este tipo de estrategias es unos termostatos que también me permitan estar comunicando información, por un lado, con el sistema de BMS, o por otro lado, que también sean termostatos que me permitan tener múltiples sensores también embebidos, ¿no? Estos son termostatos que tienen, por ejemplo, sensores de humedad relativa o temperatura embebidos en el termostato y él está haciendo el control de los elementos terminales como la unidad manejadora de aire o el fan coil, por ejemplo. Y, y este también es un elemento crítico, digamos, en la ventilación del espacio. Ahora, el tercer elemento es uno que también lo tocamos en la charla de la mañana, es el controlador de campo de XR, que es el Decision Room Automation. Este controlador, ¿qué me permite? Este controlador me permite tener el control del sistema de climatización en el espacio, por ejemplo, el fan coil que está ventilando, que está enviando aire helado a un cuarto, pero al mismo tiempo también tiene una capacidad de integrar al sistema de iluminación y el sistema de persianas del espacio. Por eso es que también yo logro ahorrar, digamos, en costos, que con un solo controlador yo tenga en el cuarto el control de clima, el control de iluminación y el control de las persianas, por ejemplo, ¿no? Y en su elemento, en el edificio saludable, pues por sus capacidades y algoritmos, me permite estar leyendo la información de los sensores que tengo yo en el campo y así estar actuando con el ventilador
y yo cualquier cosa también puedo hacer una conexión, digamos, cuando yo quiero hacer un cambio desde el BMS, en el cual se le puede hacer un cambio en el parámetros de los elementos para que ellos puedan operar de forma continua o siguiendo algunas recomendaciones de las asociaciones, estas organizaciones que estábamos viendo, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, del sistema de seguridad, también hablábamos acerca de las capacidades que hay en conteo de personas. Primero, por ejemplo, el conteo de personas, que es importante en lo que es el tener un control del aforo de los espacios. Y se pueden hacer, usualmente hay dos tecnologías que se pueden hacer hoy en día, pues el control de accesos, con el cual yo con la lectora y la tarjeta, tanto de entrada y salida, tener lectoras de entrada y salida, me permita estar registrando la cantidad de gente que hay, porque yo sé quién ha entrado y quién ha salido, ¿no? Por otro lado está la analítica de video, que yo pueda también con analítica de video tener un conteo de las personas en los espacios. Y el otro punto es a la entrada del edificio, tener de entrada un control con unas cámaras térmicas avanzadas que me permitan tener también una medición de la temperatura, y que eso es uno de los síntomas, digamos, del tema de tener alguna enfermedad, y así evitar contagios, ¿no? Estas cámaras térmicas, lo correcto es que sean también avaladas o certificadas por algunas asociaciones internacionales, o por ejemplo puede ser FDA, puede ser cualquier otra organización, pero la cosa es que tengan cámaras que tengan esa capacidad de evaluar síntomas, la temperatura, digamos, y que sean confiables, ¿no? Y estas cámaras, lo ideal es que no solo sea allí la cámara y mida la temperatura y ya, sino que pueda conectarse al sistema BMS de gestión de edificio, y yo poner ahí mi registro de todas las personas que han ingresado y las temperaturas, ¿no? Aquí pueden ver el ejemplo, ¿no? La medición a las personas para asegurar la máxima fiabilidad que hay. Eh, y aquí unas recomendaciones, por ejemplo, con lo que es cómo se debe tomar la medición de temperatura, ¿no? Pero lo importante es el objetivo de esto, es poder tener esta información en un sistema y una base de datos, ¿no? Por otro lado, lo que estábamos viendo en el tope de la pirámide, ¿no? De lo que estábamos hablando al inicio, la operación remota y los servicios digitales, que estos están tomando mucho auge hoy en día para poder también tener una mejor visualización y control de mis sistemas de forma remota. Tradicionalmente, ya lo que es digitalización iba caminando por este lado, ¿no? Iba ya caminando por el sitio en el cual teníamos la capacidad de enviar información a la nube, o poder tener en mi sistema que tenga un web browser embebido y que yo pueda visualizar la información que hay, y conexiones remotas, etcétera, ¿no? Esto ya iba encaminado, ¿no? Ahora bien, por el tema del COVID, esto básicamente también se terminó de empujar por la importancia de poder tener esta información y de manera remota. Y ahí es donde los operadores, los dueños, los administradores, los que proveen servicios, se ven beneficiados, porque de esa manera, cuando está con la conexión remota, yo puedo tener, por un lado, el monitoreo y operación remota de mi sistema, ¿no? De mi sistema en el edificio. Puedo tener notificaciones remotas, que si hay alguna alarma, algún evento, alguna falla de un equipo, yo la puedo tener también de forma remota por un mensaje, por un correo electrónico, por una aplicación, etcétera, ¿no? Y por otro lado también están los servicios digitales que hoy en día van empezando a encontrarse en el mercado, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de tener información también en la nube, y que ya muchas entidades están migrando también todo este tema de servidores y equipos a tener la información en la nube, y que de esa manera desde la nube yo puedo tener desde la nube lo que es la recolección de datos, aprovechándome de las grandes capacidades de almacenamiento en la nube, y poder también eh, tener la capacidad de integrar a algún software, algún sistema adicional de analítica de información, ¿no? Esas son las ventajas que me brinda el tema de tener información en la nube, y también poder tener luego esos accesos remotos de forma encriptada y segura al sitio, ¿no? Así, normalmente se ingresaba vía VPN, hoy se ingresa de una manera diferente con un tunneling que se hace y que es forma encriptada, y es todavía más seguro poder tener ese ingreso al sistema, ¿no? Y así evitar que cualquier ciberataque pueda dañar también, ¿no? Básicamente, al final de cuentas, los beneficios que nos trae la digitalización de la edificación, aparte de las propuestas tradicionales, ¿no? Que era poder resolver de forma más rápida un problema,
porque yo puedo ubicar con mi sistema, con mi BMS, puedo yo ubicar dónde tengo alguna falla y así puedo resolver el problema más rápido y por ende asegurar la continuidad del negocio, mejorar la productividad y la eficiencia, tanto por mejoras en eficiencia de consumo de energía, mejoras en la eficiencia de los mismos operadores que están operando el sistema. También logro yo proteger mi inversión, ya que puedo tener con la digitalización lo que discutíamos, que a futuro poder integrar nuevas tecnologías, poder integrar nuevas necesidades, eso me ayuda a un sistema robusto y también al final de cuentas reducir estos costos operativos, ¿no? Ya con la situación del COVID también se generan nuevas necesidades y hay otros beneficios adicionales, por ejemplo, de estas conexiones remotas que se pueden tener. Eh, y esto están asociados a poder reaccionar rápido, a tener ante cualquier evento imprevisto, un poco como se está ya visualizando, pero hoy en día no solamente una reacción rápida, pero sino una reacción segura, ¿no? También yo voy a ir al sitio si de verdad hay un problema que yo no puedo solventar desde el sitio remoto. De esa manera yo también voy limitando el uso o que la gente esté ocupando estos espacios y arriesgando, digamos, por el tema de salud y contaminación, ¿no? Minimizar el tiempo de las personas estén en sitio, lo mismo, enfocarse a que las personas estén el mínimo de tiempo necesario, operaciones seguras sin contagio y reducir el costo, ya no solo es por el costo operativo, o sea, el costo del consumo de energía, sino también los costos generados por la crisis, ¿no? Yo puedo ya poner a mi edificio que tenga que seguir ciertos protocolos para arrancar con la nueva normalidad. Entonces, ya yo puedo tener unas mejoras al tener un sistema automatizado, controlado y especialmente si yo también puedo tener un monitoreo remoto del mismo, ¿no? Y bueno, todos estos beneficios al final de cuentas, como pueden ver, también son cosas que van a suceder y van a ser necesarias a futuro, porque eh, siempre el tema de resiliencia creo que va tomando hoy en día más auge que antes, ¿no? El poder tener este tipo de edificios controlados, automatizados, saludables, verdes, etcétera, ¿no? Como si mes, nada más antes de despedirme y ver qué preguntas, si ahí tienen alguna consulta o duda. El diseño de nuestros sistemas está enfocado y centrado en las personas, ¿no? Como pueden ver aquí en el centro, esto desde la base, como se empezó con el tema de automatización de edificios, estaba muy enfocado en lo que era eficiencia energética, reducir consumo de energía eléctrica en base a tener un sistema de control del clima, de la climatización, un sistema de control de iluminación, un sistema integrado, etcétera, ¿no? Y medición de energía eléctrica, etcétera. Luego se pasó a también tener una visión desde el punto de vista de productividad. Si yo logro controlar la calidad del aire interior del espacio, yo logro también que las personas sean un poco más productivas, como lo veíamos, ¿no? Eso nos permite, pues al tener, por ejemplo, el monitoreo del dióxido de carbono que hay, partículas volátiles, temperatura y humedad, etcétera, yo ayudo al confort y al bienestar de la persona, que por ende se traduce en tener también una mayor productividad. Y ya al tope que estamos viendo la pirámide hoy en día, por también el tema del COVID, es también tener un enfoque a la parte de salud, ¿no? Poder tener un enfoque en que todos estos sensores, todos estos elementos de control, todos estos equipos de conexión remota me permitan también tener una visión enfocada a mantener mi edificio más saludable, a tener a mis personas, a los usuarios también eh, tranquilos de que se está teniendo un control, un monitoreo, una visualización y se está tratando de mantener lo más posible un edificio que pueda prevenir esta transmisión y contaminación de espacios con el tema del COVID, ¿no? Y por eso es que nuestros productos, por ejemplo, los sensores que estábamos hablando eficaces de presencia, humedad, temperatura, de CO2, de partículas volátiles, ya los productos de control inteligente como los termostatos o los controladores de campo con aplicaciones enfocadas a confort, a eficiencia, a salud, la integración de sistemas ya con un control centralizado de HVAC, con automatización de cuartos, presurización de cuartos, controles de iluminación, integración de sensores, etcétera. Y luego, superior, tener un software que me permita visualizar todo esto, visualizar cómo se está desempeñando todo, crear reportes, poder ver en tiempo real qué es lo que está pasando, tener capacidad de integración y tener acceso directo y optimizado. Es como estamos nosotros enfocando nuestro esfuerzo a poder hacer estos ambientes que cuidan, ¿no?
Con eso terminamos la presentación. Si hay algunas preguntas o dudas, vamos a revisar si hay alguna consulta o duda por acá, por el espacio. Igual yo dejo por acá en la presentación también mis contactos por cualquier cosa, si también quieren tener alguna consulta más adelante. Vamos a ver. José nos consulta cómo puedo solicitar soporte de Siemens para trabajar en este tema aquí en Bolivia. Yo recomendaría en este caso, pues aquí quedan mis contactos, me podrías contactar sin ningún problema. Igual Gema me parece que también está compartiendo los contactos de nuestros colegas que se encuentran ubicados en Bolivia, como Ademar, por ejemplo, y con esas personas podrías también tratar el tema y cualquier cosa lo podemos revisar, ¿no? Ahí estamos a la orden. No sé si habrá alguna otra consulta, me parece que igual los invito, cualquier tema, cualquier duda que tengan aquí, ahí la pueden colocar en el chat, no hay ningún problema. Orlando consulta cómo se integraría la generación distribuida en el esquema presentado. Ok, este es un tema interesante. Lo que es generación distribuida, básicamente es un elemento que nos permita conectar diferentes tipos de generación eléctrica con el edificio, ¿no? Entonces, el sistema de automatización, lo que es el BMS, el Building Management System, él habla de diferentes protocolos de comunicación, desde BACnet, KNX, Modbus, IS61850, diferentes tipos de protocolos de comunicación. Y estos protocolos, más los desarrollos hechos con el software, me permiten integrar diferentes disciplinas y diferentes elementos, ¿no? Como se integra climatización, se integra energía, se integra, etcétera, ¿no? Y esto, básicamente, este elemento es el que me permite integrarme con algunas otras necesidades de generación. Si por ejemplo, puede ser con generación fotovoltaica o también hoy en día que se piensa el futuro de lo que es un edificio prosumer, ¿no? Productor y consumidor de energía. Entonces, el BMS va a ser, digamos, el elemento central de intercambio de información entre el edificio y la empresa de distribución o la compra y venta de energía, ¿no? Así que básicamente es el software de BMS que nos va a permitir esta capacidad. Ok. Por si hay otra consulta, tal vez solamente en lo que veo, si aparece alguna otra duda o consulta, solamente les quisiera agradecer por el tiempo, el espacio y poder estar aquí presentes, escuchando un poco acerca de lo que son edificios inteligentes. Yo les invito a investigar, a ahondar un poco más. Estamos en Latinoamérica, digamos, en una etapa relativamente intermedia en lo que son edificios inteligentes. Y estos edificios, la idea es ir enfocándolos, ¿no? Al tema de un edificio verde, que quiere decir que es un edificio eficiente, un edificio digital, ¿no? Un edificio que nos permita tener estas interacciones con los usuarios y un edificio saludable que también se enfoque en el bienestar de las personas que utilizan el edificio, ¿no? Y los invito nada más a que sigan también aquí pendientes con las siguientes charlas que van a estar ofreciendo mis colegas y que estamos a la orden por cualquier consulta a futuro, ¿no? Muchas gracias y bueno, los dejo aquí entonces con Gema y feliz tarde a todos.